Lo que realizo es un escaneo del disco por si tiene problemas en algún sector. Para ello, primeramente verifico la letra con la que está en el explorador, que en este caso sería la letra E, y escribimos el siguiente comando: chk dsk espacio la letra, que en este caso sería la E, dos puntos, espacio, /F, y luego daríamos enter y esperamos unos segundos. Y nos sale el error que el sistema de archivos es RAW y el ScanDisk no funciona en discos RAW. Entonces tendremos que intentar la reparación de otra manera. Específicamente utilizaré el Diskpart, método que ya utilizamos para reparar una memoria con varias particiones, que te dejo ahora mismo arriba una tarjetica a la derecha. Entonces continuamos y escribimos en el CMD la palabra Diskpart y damos enter. Ya dentro del Diskpart escribimos listdisk y damos enter. Y nos saldrán los discos que se encuentran conectados en la PC. En nuestro caso debemos escoger el de 1 TB de capacidad, que es el disco 2, que nos dice que aparece como no válido al estar en tipo RAW. Para seleccionarlo damos select disk 2. Ustedes pondrán el número del disco que quieran reparar y damos enter. Y nos dice que se ha seleccionado. Ahora escribimos el comando clean para limpiar todo y damos enter. Y nos dice que se ha limpiado todo correctamente. Ahora nos pondremos a crear una nueva partición con el comando create partition primary y damos enter. Y nos dice que la partición se ha creado correctamente. Ahora seleccionaremos la partición creada escribiendo select partition 1 y damos enter. Y nos dice que se ha seleccionado. Por último, formatearemos esa partición escribiendo lo siguiente: format fs signo de igual ntfs por tratarse de un disco duro, y luego la palabra quick para que se haga un formato rápido. Y damos enter. Y nos dice que se formateó correctamente. Ahora escribimos exit para salir del Diskpart. Y damos enter. Y exit de nuevo para salir de la herramienta. Vayamos al explorador a comprobar. Y vemos que no se muestra ningún disco. Y esto es porque quizás Windows no ha montado el volumen correctamente, por lo que debemos asignarle una letra para ello. Para lograr este objetivo, damos clic derecho en equipo y escogemos administrar. Se nos abrirá el panel de administración y en la izquierda abajo escogemos administrador de discos. Y vemos que nuestro disco de 1 TB pero no tiene letra asignada. Para asignarle esa letra, damos clic derecho encima de la unidad y escogemos la opción cambiar letra y ruta de acceso. Nos saldrá una ventana y damos agregar. Y por defecto nos dará la opción de asignar la letra E, que me parece correcto. Ya tan solo tenemos que dar donde dice aceptar y listo, ya tendría letra. Ahora cerramos la ventana y ya vemos en el explorador el disco sin problemas y completamente funcional. Espero que este video te haya gustado y servido. No olvides compartirlo en todas tus redes sociales. Mi nombre es Daimel, te agradezco que hayas visto el video y ahora te dejo estos otros que no te puedes perder.